Los 12 apóstoles de Jesucristo eran hombres simples de diversos orígenes, como pescadores, agricultores y artesanos. Dejaron todo para seguir a su Maestro. Testigos de la resurrección de Jesús, fueron llamados a esparcir el Evangelio por todo el mundo. Sin embargo, su testimonio no estuvo exento de desafíos. Enfrentaron persecuciones y martirios debido a su fe, sacrificando sus vidas por amor a Cristo. Sus muertes no fueron de causas naturales. Cada una es un impactante testamento de su lealtad al Maestro y la crueldad extrema que la humanidad puede infligir entre sí. Si tienes curiosidad por el destino de los 12 apóstoles, si crees que sabes cómo murieron, estás completamente equivocado. Sus vidas y muertes están envueltas en misterio, controversias y relatos macabros. En este video, exploraré todos los detalles registrados en la Biblia, así como la información reportada por la Iglesia y los historiadores. Te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y ver este video hasta el final, hasta Juan el Apóstol amado. Juan el Apóstol es una figura central y misteriosa en las narrativas bíblicas. Era hijo de Zebedeo y Salomé y hermano de Santiago, también apóstol. Su historia está marcada por una cercanía única con Jesús, descrito a menudo como el discípulo a quien Jesús amaba. Esta relación especial le dio una visión única de los eventos y enseñanzas de Jesús. Conocido por su sensibilidad espiritual y profundo entendimiento, Juan fue extremadamente importante en la transmisión de las enseñanzas de Jesús. Estuvo presente en momentos cruciales, como la transfiguración y la última cena, donde se recostó junto al Maestro. Después de la muerte de Jesús, Juan jugó un papel crucial en la comunidad cristiana primitiva en Jerusalén. Fue testigo de la ascensión de Cristo y fue un enlace vital entre los apóstoles. Sin embargo, el destino de Juan está envuelto en misterio y simbolismo. Sufrió varias persecuciones, principalmente dirigidas por el emperador Domiciano debido a su predicación del Evangelio en Éfeso. Según la tradición, Juan fue capturado, torturado y luego arrojado en un caldero de aceite hirviendo. Sin embargo, Dios milagrosamente preservó su vida y no sufrió daño alguno. A la luz del milagro, el emperador decretó su exilio a la isla de Patmos, que funcionaba como prisión en el imperio. Cabe destacar que no hay versículo bíblico que afirme, o que podamos usar como referencia para decir, que Juan fue arrojado en aceite caliente antes de ser llevado a Patmos. Lo que tenemos en este caso es solo la tradición de los padres de la Iglesia afirmando esto, nada más. Los padres de la Iglesia fueron, de hecho, hombres celosos que desarrollaron la teología que la Iglesia aún utiliza hoy en día. Muchos relatos y detalles sobre las muertes de los apóstoles fueron descritos por los padres de la Iglesia y por la doctrina cristiana. Posteriormente, Juan fue exiliado a Patmos, donde recibió visiones apocalípticas que están compiladas y registradas en el libro de Apocalipsis en la Biblia. Estas revelaciones resaltan su cercanía espiritual y revelan enseñanzas profundas sobre el futuro. Respecto a su muerte, la tradición cristiana informa que Juan, a pesar de varios intentos de ejecución por parte de las autoridades romanas, murió de causas naturales. Según el obispo Policarpo de Éfeso, confirmado por Eusebio de Cesarea en su historia eclesiástica, el apóstol Juan murió en Éfeso, en Asia Menor, en el año 100 después de Cristo, a la edad de unos 94 años. Sin embargo, se dice que su tumba estaba vacía cuando fue abierta por Constantino para construir sobre ella. En la madurez de sus años, Juan, envuelto en la sabiduría adquirida a través de décadas de reflexión y servicio, se convirtió en un pilar en la comunidad cristiana. Sus palabras, llenas de profundidad espiritual, guiaron, corrigieron y alentaron a los fieles. Sus enseñanzas, impregnadas de su experiencia de vivir junto a Cristo, resonaron con autoridad y amor, fortaleciendo las raíces de la fe emergente. En sus últimos días, el apóstol amado reflexionaba sobre el tejido de la historia que había presenciado, desde los humildes comienzos en las costas del mar de Galilea hasta las complejas tramas en Éfeso, donde la Iglesia ya luchaba por mantener su identidad en un mundo a menudo hostil. En cada palabra que escribió,
En cada consejo que dio, Juan enfatizó el corazón del Evangelio, el amor incondicional de Dios, manifestado en Jesucristo. Constantemente recordaba a la comunidad la importancia de mantenerse fiel a la verdad, mientras exhortaba al amor y a la unidad, invocando el mismo pedido de Jesús para que sus seguidores fueran uno. En las visiones registradas en Apocalipsis, Juan ofreció a la iglesia una perspectiva de esperanza y triunfo. Incluso en medio de persecuciones y tribulaciones, señaló la victoria final del Cordero, Jesús, sobre todas las fuerzas del mal. Estas visiones simbólicas sirvieron como una fuente de aliento para los cristianos a lo largo de los siglos, recordándoles que, por grandes que sean las adversidades, el triunfo final pertenece a Dios. En el ocaso de su vida, Juan dejó un legado inconmensurable, no solo como uno de los apóstoles fundadores de la Iglesia, sino como un ejemplo de fe, amor y perseverancia. A través de sus escritos y la vida que vivió, continúa inspirando a innumerables generaciones, siempre señalando hacia el amor redentor y transformador de Jesucristo. Santiago, hermano de Juan. Santiago, conocido como el hijo de Zebedeo, estuvo presente en la transfiguración, en la resurrección de la hija de Jairo y en la angustiosa agonía de Jesús en Getsemaní. Su relación cercana con Juan y con Cristo mismo destaca su posición prominente entre los apóstoles. Su importancia en la Biblia se evidencia en que formaba parte del círculo íntimo de los 3 apóstoles más cercanos a Jesús, junto con Pedro y Juan. Estos 3 fueron testigos de milagros y enseñanzas exclusivas, lo que revela la confianza especial que Jesús depositó en ellos. Sin embargo, tras la muerte de Jesús, la trayectoria de Santiago tuvo un final dramático. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículos 1 y 2, se registra que Agripa, el torrente de Judea, buscando agradar a los judíos, ordenó la ejecución de Santiago, el hermano de Juan. El rey Herodes puso las manos sobre algunos miembros de la iglesia para maltratarlos y mató a Santiago con una espada. La narrativa no proporciona información detallada sobre el método exacto de ejecución, pero la tradición sugiere que Santiago fue decapitado o atravesado con una espada. Es importante señalar que en las Escrituras se mencionan 2 apóstoles llamados Santiago: Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago, hijo de Alfeo, también conocido como Santiago el Menor. La participación activa de Santiago, hijo de Alfeo, en los evangelios es relativamente discreta y menos evidente en comparación con otros apóstoles. Tras la muerte de Jesús, la información sobre las actividades de Santiago el Menor se vuelve aún más escasa. Sin embargo, la tradición cristiana sugiere que desempeñó un papel en la expansión del evangelio, posiblemente involucrándose en actividades misioneras. En cuanto a la muerte de Santiago, hijo de Alfeo, la falta de detalles específicos en las Escrituras y la diversidad de tradiciones hacen que la narrativa en torno a su fallecimiento sea un punto de incertidumbre. Sin embargo, la mayoría de la doctrina cristiana cree que Santiago el Menor también murió por orden del rey Agripa en Jerusalén, siendo públicamente decapitado. La imagen de Santiago siendo decapitado se encuentra a menudo en pinturas, esculturas y otros objetos religiosos. No obstante, otras fuentes, como un libro del primer siglo llamado El Martirio de los Apóstoles, afirman que Santiago fue arrojado desde el pináculo del Templo de Jerusalén y luego apedreado hasta la muerte. La noticia de la muerte de Santiago, uno de los pilares de la iglesia primitiva, reverberó intensamente en los callejones y mercados de Jerusalén. Su martirio no solo fue un golpe al corazón de los seguidores de Jesús, sino también una señal clara de la creciente tensión entre la joven iglesia y las autoridades judías y romanas. La muerte de Santiago fue un momento decisivo, un punto de inflexión que reafirmó la seriedad y el costo de la misión cristiana. Dentro de la comunidad de creyentes, la pérdida de Santiago evocó una mezcla de luto y determinación. Pedro y los otros apóstoles, ahora más conscientes del peligro inminente, se fortalecieron en la fe y resolvieron continuar con la misión que Jesús les había encomendado. La muerte de Santiago sirvió como un recordatorio doloroso pero poderoso.
de que el camino que habían emprendido requeriría sacrificios extremos. Sin embargo, la muerte de Santiago no fue en vano. Inspiró una nueva ola de evangelización y testimonio entre los cristianos. La Iglesia, aunque perseguida, comenzó a expandirse más allá de las fronteras de Jerusalén y Judea, alcanzando Samaria y, eventualmente, los confines del Imperio Romano. El mensaje del Evangelio, nutrido por la sangre de los mártires, encontró terreno fértil en corazones sedientos de esperanza y verdad. Mientras tanto, Santiago el Menor continuó con su ministerio discreto pero vital. Aunque las Escrituras ofrecen pocos detalles sobre sus acciones posteriores, la tradición de la Iglesia sugiere que también desempeñó un papel importante en la difusión de la fe. Su dedicación silenciosa y persistente contribuyó al crecimiento y fortalecimiento de la comunidad cristiana durante un periodo de incertidumbres y desafíos. La historia de los dos Santiago, cada uno con su propio camino y destino, se convirtió en una fuente de inspiración para las generaciones posteriores de cristianos. Representan la diversidad de llamados dentro de la Iglesia, uno destinado a un papel público y un final dramático, el otro a una contribución más silenciosa pero igualmente importante. Reflexionar sobre las vidas de los apóstoles Santiago, hijo de Zebedeo, y Santiago el Menor nos recuerda que el camino del discipulado puede tomar muchas formas. Cada uno de ellos, a su manera, abrazó el llamado de seguir a Cristo, ya sea en la plaza pública bajo la espada del verdugo o en las sombras discretas pero esenciales del servicio fiel. Sus historias continúan resonando en la memoria de la Iglesia, recordando a todos los creyentes que, independientemente del camino que sigamos, estamos llamados a vivir y testimoniar nuestra fe con valor, amor y fidelidad inquebrantables. Pedro, originalmente conocido como Simón, nació en Galilea. Era pescador de profesión cuando Jesús lo llamó a ser pescador de hombres. Su nombre, Simón, fue luego cambiado a Pedro, que significa roca o piedra, simbolizando la solidez de la fe que demostraría a lo largo de los evangelios. Pedro es retratado como un discípulo ferviente, a menudo impulsivo pero profundamente devoto a Jesús. Fue testigo de milagros, como caminar sobre el agua, y fue el primero en reconocer a Jesús como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro jugó un papel central en la última cena, y fue destacado como el líder de los apóstoles. Su negación de Jesús durante el arresto es un episodio significativo, seguido por un profundo arrepentimiento y su restauración por el mismo Jesús después de la resurrección. Después de la muerte de Jesús, Pedro emprendió un viaje a través de vastas regiones del Imperio Romano para difundir el mensaje del Evangelio. Finalmente, se estableció en Roma, donde asumió el liderazgo de la comunidad cristiana. Su rol es evidente en los Hechos de los Apóstoles, donde juega un papel crucial en la expansión del Evangelio, especialmente hacia los gentiles. En el año 64 después de Cristo, la ciudad de Roma fue consumida por un gran incendio que desencadenó una serie de eventos. El emperador Nerón culpó a los cristianos por el incendio y comenzó una persecución implacable contra ellos. Pedro fue arrestado y condenado a muerte. Según la tradición, Pedro pidió ser crucificado cabeza abajo por humildad, afirmando que no era digno de morir de la misma manera que su maestro. El lugar elegido para su crucifixión fue la colina del Vaticano, donde hoy se encuentra la majestuosa Basílica de San Pedro. Se convirtió en uno de los primeros mártires del cristianismo, contribuyendo significativamente a la expansión del Evangelio en todo el mundo. Su muerte es considerada un testamento final de su fe inquebrantable en Jesucristo. La historia cuenta que durante esta persecución, muchos cristianos fueron sometidos a torturas y ejecuciones horribles, pero la fe de la comunidad permaneció firme, a menudo fortalecida por el ejemplo de valentía y sacrificio de líderes como Pedro. A medida que ardían las llamas de la persecución, la fe de los cristianos se expandía aún con más vigor, una llama inextinguible que desafiaba la opresión y la muerte. La decisión de Pedro de ser crucificado cabeza abajo, como lo narra la tradición, no solo fue un acto de humildad, sino también un poderoso testimonio de su devoción a Cristo.
Esta elección refleja la profunda transformación que ocurrió en la vida de Pedro, desde ese primer encuentro en las orillas del mar de Galilea, de ser un pescador impulsivo a convertirse en el pilar de la Iglesia, un líder cuya fe y convicción guiaron a innumerables otros en el camino con Cristo. Su muerte no fue el final, sino un nuevo comienzo. La historia de Pedro, marcada por sus fracasos y triunfos, se convirtió en una fuente de inspiración y aliento para todos los cristianos. Su camino, caracterizado por la negación y la restauración, la valentía y el sacrificio, resuena a través de los siglos, recordándonos que la gracia y el amor de Dios son suficientes para transformar y fortalecer incluso los corazones más débiles. Judas Tadeo. El emperador Nerón también parece haber sido responsable de la muerte del apóstol Judas Tadeo, también conocido como Lebeo Tadeo o Judas, hijo de Santiago. A pesar de ser uno de los apóstoles menos mencionados en la Biblia, sus contribuciones y legados son significativos. En la última cena, Judas Tadeo cuestionó el significado de las palabras de Jesús, demostrando un genuino deseo de entender los misterios del reino. Después de la muerte de Jesús, continuó desempeñando un papel esencial en la propagación del Evangelio, especialmente en las regiones de Mesopotamia y Persia. Su importancia en la Biblia es evidente en sus epístolas, donde se le reconoce como el autor de una breve pero poderosa carta dirigida a los cristianos. En esta epístola, exhorta a los creyentes a permanecer firmes en la fe y a practicar el amor fraternal. En cuanto a la muerte de Judas Tadeo, la tradición cristiana difiere en los detalles. Una narrativa sugiere que fue martirizado junto con Simón, mientras que otra indica que fue apedreado hasta morir. Otras fuentes afirman que fue asesinado al ser golpeado con hachas, una forma brutal de ejecución en la época. Independientemente de los detalles específicos, su muerte suele considerarse un testamento de su dedicación y fidelidad a Cristo. Judas Tadeo es venerado como uno de los santos patronos de las causas perdidas y desesperadas, simbolizando la esperanza que persiste incluso en las situaciones más difíciles. Andrés, hermano de Simón Pedro. Andrés, el hermano de Simón Pedro, aunque a menudo a la sombra de otros apóstoles más prominentes, compartió una cercanía especial con Jesús desde el comienzo de su camino como discípulo. Andrés está frecuentemente asociado con momentos cruciales en los evangelios, como la multiplicación de los panes y los peces, donde presentó a un niño con 5 panes y 2 peces, convirtiéndose en un instrumento para la manifestación del poder divino. Su importancia en la Biblia también es evidente en la lista de los 12 apóstoles, donde se le menciona consistentemente entre los primeros. Después de la muerte de Jesús, continuó la propagación del cristianismo temprano. Su viaje misionero lo llevó a varias regiones, incluyendo Escocia y Grecia, donde tradicionalmente se le considera el fundador de la Iglesia de Constantinopla. Respecto a la muerte de Andrés, la tradición cristiana sugiere que enfrentó el martirio mediante la crucifixión en Patras, Grecia. Antes de ser crucificado, Andrés sufrió una larga sesión de tortura, siendo brutalmente azotado. Sin embargo, su crucifixión tiene un aspecto único. Fue clavado a una cruz en forma de X, que más tarde sería conocida como la Cruz de San Andrés. Se cree que Andrés, al igual que Pedro, pidió ser crucificado de esta manera, porque se sentía indigno de morir de la misma manera que Jesús. Sus restos fueron encontrados siglos después y llevados a Escocia tras naufragar la nave. Felipe, el apóstol, originario de Betsaida, la misma ciudad que Pedro y Andrés, Felipe fue llamado por Jesús para seguirlo. Su identificación específica en los evangelios como Felipe de Betsaida destaca su origen y ayuda a diferenciarlo de otros con el mismo nombre. Felipe está a menudo asociado con episodios significativos en la narrativa bíblica. En uno de esos episodios, Jesús le pide a Felipe que aborde el problema de alimentar a la multitud, desafiando su fe. La respuesta de Felipe revela la perspectiva humana frente a un desafío aparentemente insuperable. Evalúa la situación considerando los recursos materiales disponibles y responde a Jesús diciendo que los 5 denarios de pan no son suficientes para que cada persona reciba una porción. A pesar de la lógica humana, Jesús toma los panes y peces,
da gracias a Dios y los distribuye milagrosamente. Los panes y peces se multiplican, alimentando no solo a 5,000 hombres, sino también a mujeres y niños, con 12 cestas de sobras recogidas. Aún después de la muerte de Jesús, Felipe continúa desempeñando un papel crucial en la propagación del Evangelio. Su viaje misionero lo lleva a diversas regiones, incluyendo Samaria, donde realiza milagros y bautiza a muchos en el nombre de Jesús. El Nuevo Testamento no proporciona información sustancial sobre la muerte del apóstol Felipe. La información sobre su muerte se basa principalmente en tradiciones de la Iglesia, y no hay un consenso claro sobre los detalles. Los relatos afirman que Felipe murió crucificado y apedreado en Hierápolis, Asia Menor, en el año 80 d.C., durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Domiciano. Simón el Celote. Simón, conocido como Simón el Celote, es uno de los apóstoles cuya historia en la Biblia está marcada por una identidad única y un ferviente compromiso con sus principios. Poco se sabe sobre la vida de Simón antes de su llamado por Jesús. Su designación como celote sugiere una posible asociación con el grupo político-religioso de los celotes, conocidos por su fervorosa dedicación a la independencia de Israel. Esta afiliación implica un fervor nacionalista antes de su encuentro con Jesús. Los detalles sobre la muerte de Simón el Celote son escasos en las Escrituras. La mayoría de los relatos afirman que Simón fue brutalmente torturado. Su cuerpo fue despellejado y cortado a la mitad durante la persecución de los cristianos por el emperador romano Trajano. Bartolomé el Apóstol. Bartolomé fue uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Su encuentro inicial con Jesús se describe en el Evangelio de Juan, donde Felipe lo presenta a Jesús y éste lo saluda como un hombre sin engaño. Después de la muerte de Jesús, el apóstol Bartolomé viajó a la India para predicar el Evangelio. Logró convertir a muchas personas al cristianismo, lo cual atrajo la atención del rey Astiages, un pagano furioso con la predicación de Bartolomé. Ordenó su encarcelamiento y ejecución. Respecto a la muerte de Bartolomé, la información histórica es limitada, y la tradición cristiana ofrece varias narrativas. Una afirma que Bartolomé enfrentó el martirio, mientras que la tradición ortodoxa cristiana tiene una narrativa peculiar sobre su muerte. Según esta tradición, en el año 51, Bartolomé fue despellejado vivo antes de ser crucificado boca abajo por negarse a renunciar a su fe en Cristo. Su piel fue exhibida públicamente como advertencia para otros cristianos. Mateo, el apóstol y evangelista. Mateo, el apóstol y evangelista, antes de su llamado por Jesús, era conocido como Leví, un recaudador de impuestos en Capernaum. Su profesión lo colocaba en una posición a menudo despreciada por la sociedad, pero su vida cambió drásticamente cuando Jesús lo llamó a seguirlo. Su contribución más perdurable fue el registro escrito de su testimonio en forma del Evangelio, que se convirtió en una parte fundamental del Nuevo Testamento. Según las antiguas tradiciones cristianas, Mateo continuó predicando el Evangelio después de la ascensión de Jesús. Los relatos sugieren que predicó en varias regiones, incluyendo Etiopía y Persia, actualmente Irán. En cuanto a su muerte, existen varias narrativas. Sin embargo, la tradición más extendida afirma que Mateo fue martirizado en la ciudad de Nadab, ubicada en Etiopía, mientras celebraba misa. Fue asesinado con una espada, siendo su vida un testimonio de su fe en Jesucristo. Mateo, el apóstol y evangelista, dejó un impacto indeleble en el cristianismo. Su evangelio continúa siendo una fuente vital de sabiduría y guía, y su vida sirve como ejemplo de cómo la gracia transformadora de Dios puede cambiar el corazón humano y usarlo para la gloria del reino. La historia de Mateo es un recordatorio de que Dios llama a todos, independientemente de su pasado o posición social, a participar en su obra redentora en el mundo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo, o Tomás el Mellizo. Tomás, también conocido como Tomás Dídimo, o Tomás el Mellizo, es uno de los 12 apóstoles elegidos por Jesús. Originalmente pescador en Galilea, Tomás ganó prominencia en los evangelios por su sinceridad, y a veces, por su vacilación en creer en eventos extraordinarios.
Su identificación como Dídimo sugiere que podría haber sido mellizo, aunque la identidad de su supuesto mellizo no se menciona específicamente en las Escrituras. Después de la muerte de Jesús, Tomás expresó dudas sobre la resurrección y declaró que solo creería después de tocar las heridas de Jesús. Este escepticismo le valió el epíteto de Tomás el Incrédulo. Posteriormente, el encuentro de Tomás con Jesús, donde es invitado a tocar las heridas y proclama su fe diciendo, «Señor mío y Dios mío», destaca no solo la misericordia de Jesús, sino también la importancia de superar las dudas y encontrar una fe profunda. La información sobre la vida posterior de Tomás es limitada. Las tradiciones cristianas sugieren que se dedicó a misiones en la India, difundiendo el mensaje del Evangelio. Según esta narrativa, Tomás fue martirizado por lanzas en Chennai, India, después de una exitosa misión de evangelización. Judas Iscariote el traidor. Finalmente, Judas Iscariote, un nombre que resuena a través de los siglos como sinónimo de traición, es una figura destacada en los evangelios como el apóstol que entregó a Jesús a las autoridades religiosas. Judas era originario de la ciudad de Keriot, lo que le dio el apellido Iscariote. Se sabe poco sobre su vida antes de convertirse en discípulo de Jesús. Su selección como uno de los 12 apóstoles indica que inicialmente compartía el llamado y propósito común con otros seguidores de Cristo. El momento trágico que marcó la historia de Judas ocurrió durante la última cena, según relatan los evangelios. Satanás entró en Judas, llevándolo a traicionar a Jesús por 30 piezas de plata. Luego identificó a Jesús ante los líderes religiosos con un beso, señalando a quien debían arrestar. Las motivaciones de Judas para la traición siguen siendo una cuestión compleja y especulativa. Algunos señalan posibles desilusiones o expectativas incumplidas con respecto al reino terrenal que anticipaban. Otras teorías sugieren motivos financieros o influencias malévolas. Después de la traición, la vida de Judas entró en una espiral de tragedia. Al darse cuenta de las consecuencias de sus acciones, trató de devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos, pero al sentirse incapaz de lidiar con la culpa y el remordimiento, Judas terminó ahorcándose. La tradición cristiana a menudo destaca el trágico final de Judas como un recordatorio de la gravedad de la traición, pero también arroja luz sobre la tensión entre el libre albedrío humano y el plan divino. Su muerte por ahorcamiento, según los relatos, ocurrió en un campo conocido como el campo de sangre o el campo del alfarero. Esta área fue adquirida con las 30 piezas de plata que Judas había devuelto, ubicada cerca del valle de Hinnom en Jerusalén. El campo fue originalmente un terreno vacío, destinado al entierro de extranjeros y criminales que morían en la ciudad, llamado Campo de Sangre, nombre que evoca la sangre de Jesús, que, según la narrativa, fue derramada como parte de la traición de Judas. Además de su simbolismo vinculado a la traición, el campo también se convirtió en un ícono de arrepentimiento y redención. La muerte de Judas Iscariote se informa en el Nuevo Testamento, específicamente en los Evangelios de Mateo y los Hechos de los Apóstoles. Las narrativas difieren ligeramente en detalles, pero convergen en el mismo trágico final. Según el Evangelio de Mateo 27, versículos 3 o 5, después de traicionar a Jesús, Judas se arrepintió y trató de devolver las 30 piezas de plata a los líderes religiosos. Sin embargo, ellos rechazaron el dinero, y consumido por el remordimiento, Judas arrojó las monedas en el templo, se fue y se ahorcó. La narración en los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículos 18 y 19, ofrece una versión ligeramente diferente. Describe que Judas, después del arrepentimiento, cayó durante un descenso, causando que su cuerpo se desgarrara y sus intestinos se derramaran. A pesar de las pequeñas diferencias, ambas narrativas apuntan al mismo trágico final. Esta triste conclusión está marcada por un profundo remordimiento y desesperación, convirtiendo la historia de Judas en un solemne recordatorio de las consecuencias de la traición y el peso del arrepentimiento sin esperanza y perdón. Espero que hayas disfrutado del video. Suscríbete al canal, deja tu me gusta y haz clic en uno de los 2 videos que aparecerán para continuar viéndonos.
Un abrazo y que Dios esté contigo.